Amigos, ya de regreso, 9:41 de la mañana. A esta hora conversamos con el ex procurador anticorrupción, el doctor Cristian Salas. Bienvenido, doctor Salas, qué gusto tenerlo. Igualmente, gracias por la invitación. 7.3 Noticias. Bueno, y para hablar ahora de los recientes audios, ¿no?, que involucrarían al expresidente Ollanta Humala en el caso de Madre Mía, para luego hablar posteriormente de la supuesta compra de testigos. Empecemos un poco ordenándonos en cuanto a los procesos que le ha tocado a él asumir. En el 2006 y en el 2011 por el tema de los testigos. ¿Cómo ve usted la configuración de los supuestos delitos? Bueno, si lo tomamos como una fotografía del momento, los audios lo que determinarían es que aquí habría ocurrido una compra de testigos de parte de los procesados. ¿Eso qué delito podría ser? Delito contra la Administración de Justicia, de parte del testigo por declarar falsamente, uno, y de parte de a quienes le pagaron para que cambie su versión. Son dos delitos. El asunto es que ya, visto esto a la fecha, tenemos que esos delitos han prescrito en exceso. El Código Penal establece entre 4 y 5 años y esto ya habría ocurrido hace muchos años atrás y por tanto no podrían ser judicializados al día de hoy. Por lo tanto, entonces, aun cuando se habría cometido aquí un delito, ya el señor Humala, como muy bien lo ha señalado él mismo, es cosa juzgada. Ahora, la cosa juzgada se aplica en este caso tanto al caso Madre Mía, que fue cerrado con un sobreseimiento judicial, como al otro caso porque ya desde 2011 se estaba sospechando de que este testigo habría mentido y le habrían dado una coima de por medio. Claro, y por eso se retractó. Así es, esa investigación se archivó, también se cerró judicialmente. Ambas tienen la calidad de cosa juzgada. ¿Por qué es importante precisar esto? Porque la cosa juzgada, por regla general en materia procesal, es invariable, o sea, queda totalmente firme. ¿Se puede reabrir Digamos que un caso? no se puede reabrir, doctor. Esa es la pregunta a la que quería llegar. En la que hemos coincidido, ¿no es ¿Se cierto? puede reabrir un caso con cosa juzgada? Sí, excepcionalmente. ¿Cuándo? Nuestra legislación actual nos habla de sentencias condenatorias. Que no es el caso. En este caso del señor Humala no podría reabrirse porque son resoluciones absolutorias. ¿Por qué en sentencias condenatorias sí? Ejemplo, y son casos muy puntuales, se llama acción de revisión. Condena a una persona por homicidio y a los 2 años, 3 años de su condena aparece la supuesta víctima viva. Obviamente se tiene que revisar esa sentencia con cosa juzgada porque obviamente hay un dato que enerva la condena. En los casos de absoluciones no se permite eso porque se parte del principio en beneficio siempre del procesado. Entonces, en estos casos ya no se puede reabrir. En este caso, el beneficio del procesado sería al exmandatario. Efectivamente. En el caso de haber habido una sentencia condenatoria, que no es la situación, ¿no es cierto?, que tiene Ollanta Humala, entonces, querría decir, doctor, que prácticamente no podría, aun cuando hay audios, que el señor Guzmán, el fiscal, ¿no es cierto?, en este momento, el señor fiscal Guzmán, que es quien, Marco Guzmán Vaca, quien, dentro de la investigación al terrorista Artemio, intercepta de manera legal, ¿no es cierto?, estas llamadas en las cuales entra lo que tiene que ver con Ollanta Humala y todo lo demás. ¿Por qué no dio a conocer? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Antes de entrar a esa pregunta que es perfectamente válida, para la familia de estos señores víctimas de esta situación en Madre Mía, hay una vía, pero no interna, hay una vía externa. Es decir, la Corte Interamericana. Efectivamente, ellos pueden acudir a través de un organismo de defensa de derechos humanos y de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, APRODE, pueden acudir al fuero internacional para que se ordene desde fuera la reapertura del proceso, cosa que sí se podría hacer. Ojo que aquí en el Perú este proceso se abrió. ¿En el Perú tendríamos que hablar de reaperturar el caso? ¿O es que en realidad no se dio...? No, se tendría que reaperturar por orden de la comisión. Esa es la única vía que yo le encuentro hasta el momento a este caso. Ahora, yendo a tu pregunta, perfectamente válida. ¿Me espera un instante, doctor? Sí, cómo no, Le pido, por favor, tenemos un reporte en vivo. Bien, amigos, seguimos con nuestro invitado, es el ex procurador anticorrupción, el doctor Cristian Salas. Doctor, nos quedamos en, digamos, las instancias, ¿no es cierto? Al no haber una sentencia condenatoria, sino una resolución absolutoria, más bien me explicaba usted, que, digamos, podría reabrir este caso. ¿Qué instancia o qué tendrían, por ejemplo, que hacer las víctimas? La única vía es el fuero internacional. Las víctimas tendrían que acudir
a través de órganos, ONGs, por ejemplo, o incluso directamente, pero más se facilita el recorrido a nivel internacional a través de una ONG especializada en derechos humanos. Estamos hablando de la Corte Interamericana Así de es, Derechos ¿no? Humanos. ¿Para qué? Para que ésta, evaluado el caso y viendo estas terribles irregularidades, tratándose de un hecho de lesa humanidad, ordene al Estado peruano que reabra este proceso. En ese esquema podríamos, digamos, buscar una vía para esclarecer estos hechos y que no queden impunidad. Eso es lo que más tememos, ¿no? La impunidad. Sin embargo, doctor, le hago esta pregunta también. Estos testigos, ¿no es cierto?, que supuestamente habrían recibido dinero, ¿no es cierto?, que luego habría, pues, ese señor cambiado su afirmación o su declaración. ¿Sobre la base de qué estaríamos basando esta investigación? ¿En qué tipo de testimonios? ¿Tienen credibilidad o no? Lo que pasa es que en estos casos de desapariciones forzadas obviamente no tenemos cuerpos, no hay cadáver, entonces normalmente los indicios y las declaraciones son los que sustentan probatoriamente los casos. En este caso puntual, me pongo en el lugar de un abogado defensor, yo cuestionaría la credibilidad de esos testigos. ¿Por qué? ¿Por haber recibido dinero? Porque han dado diversas versiones durante el proceso. Y porque más se ha aún, retractado después de... son testigos, si es que es cierto lo que se ha planteado, son testigos corruptos, es decir, son testigos que a cambio de dinero moldearon su declaración, en este caso, para inicialmente favorecer al procesado. En este caso, entonces ya pierden peso, pierden credibilidad y el esclarecimiento del hecho se dificulta, ya no ahora por falencias del propio sistema judicial, sino por la propia deficiencia. O sea, de no los habría testigos. sido entonces aquí, o no habría sido, o no sería, digamos, una falla del sistema de justicia, sino en todo caso el problema iría por el lado de los testigos. Efectivamente, o sea, no solo el testigo, sino las personas involucradas para sobornar a estos testigos a efectos de que cambien su versión. Sin duda, conductas delictivas, pero que a la fecha ya prescribieron. Ya prescribe. ¿Cuántos años es? ¿5, 6? 4 y 5 años, Entre 4 y 5 años. Porque acá hay delitos por parte de los dos. Delito contra la Administración de Justicia por parte del testigo que declara falsamente en proceso judicial y delito contra la Administración de Justicia por parte de aquel que soborna, ¿no? Da un beneficio al testigo para que cambie versión. Vamos recordando un poco cómo fueron los hechos, ¿no, doctor Salas? En el 2006 es que sale a la luz, ¿no es cierto?, si no me equivoco, esta denuncia por el caso Madre Mía, por supuesto, Capitán Carlos, Sí. ¿no es cierto?, que se indicaría al expresidente Ollanta Humala en plena campaña. Ya en el 2011 hay otro tema, es la historia de la compra de testigos, que es el caso que el señor Humala señala, y su defensa es cosa juzgada. Sí. ¿No es cierto? Hay otro aspecto que quiero preguntarle y es el tema de lavado de activos. ¿Qué tanto puede entrelazarse un caso con el otro? En cuanto al fondo, de ningún modo, pues son hechos totalmente distintos. Pero en materia procesal, el fiscal podría utilizar todos estos datos, ojo, no probados, son simplemente datos indiciarios, para justificar en el supuesto de un pedido de prisión preventiva o de otra medida coercitiva grave, peligro procesal. Porque perfectamente el fiscal podría decirle al juez en ese contexto, oiga, el señor Humala o su la defensa conducta que tuvo se ha mostrado con esta conducta irregular en otros procesos donde quedó beneficiado. El fiscal podría utilizar eso. Para el caso de lavado de activos. Así es. O el caso del gasoducto sur, donde también seguramente estará involucrado. Sí. Odebrecht, concretamente. Sí. Ya, de manera que le pregunto esto porque estamos viendo, digamos, a un exmandatario con varios temas, con varios procesos, si bien es cierto en el primero, hay un tema que quizá tengamos que abordar y es la sentencia ya de tipo, no sé si política, de tipo moral, que ¿cómo lo ve usted? Bueno, y ese es un ámbito que no me corresponde como abogado, sino ya como ciudadano. ¿Qué podríamos decir? Que el exmandatario, pues pierde peso en relación a la validez de sus versiones, ¿no es cierto? O sea, políticamente la percepción, ¿cuál es desde la ciudadanía? Es que se está mintiendo desde un primer momento, desde cuando era candidato, y que de pronto ese conjunto de mentiras permanece hasta ahora, y eso lo hace perder credibilidad, que es el gran plus de un político. Claro, es el gran plus de un político, más aún si de pronto tiene aspiraciones, ¿no es cierto?, en el futuro a continuar en el tema de política. Pero aquí lo que preocupa, y se lo preguntaba antes, ¿qué pasó con el fiscal Guzmán? Si se autorizó las interceptaciones telefónicas en el marco de la investigación contra el terrorismo, valga decir, con el caso del Eleuterio Flores, Artemio, y ahí entró a tallar la comunicación de Ollanta Humala. ¿Por qué no lo dijo? ¿O lo dijo? ¿O qué pasó ahí? Esto también es un ámbito muy interesante y que creo que Fiscalía de Nación debe investigar. Eso sí corresponde institucionalmente a la Fiscalía de Nación para ver sobre todo responsabilidades administrativas y disciplinarias. La medida de levantamiento del secreto de las comunicaciones, la interceptación propiamente dicha de comunicaciones, tiene todo un procedimiento.
Lo pide el fiscal al juez, el juez autoriza sobre números puntuales, no es genéricos, sino sobre números telefónicos que puntuales. Dicho sea de paso, el Ministerio Público anoche ha señalado, en principio, la legalidad, Así es. ¿no es cierto?, de estos radioescuchas, pero además ha señalado claramente que no estaban los números ni del señor Humala ni de la señora Nadine Heredia. Lo que se entiende es eso, que no se intervino a ellos el número celular del señor Humala, Nadine u otros, sino que se intervino los números de los investigados y de personas vinculadas directamente a los investigados. En esas comunicaciones de estos señores intervenidas, ¿pudo haber una comunicación al señor Ollanta Humala, candidato en aquel entonces? Sí. Y por tanto, ¿pudo ser captada, grabada, incluida en la investigación? Sí. Ya, eso lo conoció el fiscal Guzmán ¿cuándo? A través de lo que hacía ¿quién? La Policía Nacional. Procedimiento. Ya el juez autoriza, la policía es todo un sistema especial policial que se encarga de ello, supervisada siempre por un fiscal, que es el fiscal recolector, ¿sí? Siempre está ahí presente. La policía lo que hace es inmediatas transcripciones de lo que va escuchando y va emitiendo esos reportes para que el fiscal vea cuáles son las relevantes para su caso y cuáles son las que nada tienen que ver. La pregunta es, el fiscal no conocía, digamos, de esos aspectos que estamos hablando todavía siempre en hipótesis, ¿no?, que habría que involucrar a un candidato a la presidencia en ese momento. Era imposible que no lo conozca, porque está la comunicación y está la transcripción. ¿Qué es lo que se debe hacer en esos casos? En ese momento? Dos vías. Si son comunicaciones de índole particular, privado, sobre relaciones íntimas y demás, se descartan y se eliminan. Si son conversaciones que no tienen nada que ver con el hecho investigado, pero sí vislumbran un presunto delito, otro hecho, lo que tiene que hacer el policía es informarle eso al fiscal y el fiscal inmediatamente remitirlo a otro despacho para que se pueda hacer la investigación con conocimiento de la autoridad judicial. Con aprobación de la autoridad. ¿Se hizo? Eso en este caso no se habría hecho. Y hay un vicio que tendría que ser investigado desde la Fiscalía de la Nación. Más aún en un escenario en el que se hablaba pues de personas en la política. Y otra cuestión, ¿no? He escuchado que el fiscal que estuvo a cargo ha señalado que no hizo nada respecto a estas conversaciones vinculadas al señor Humala. ¿Por qué? Porque no era materia de su investigación. Y eso es una clara renuncia, adjudicación a su deber funcional, o sea, como no estoy investigando violación, no estoy investigando homicidios, entonces no comunico nada. No, eso es falso. Aquí el fiscal estuvo en la obligación de remitir esto inmediatamente a otro fiscal con conocimiento y aprobación del juez. Claro, porque evidentemente a la luz de los hechos y de los años que han pasado, este tema ya prescribió, pues. Claro. Pero en ese momento habría sido un tema... La historia hubiera cambiado. ¿Habría podido llegar a ser presidente el señor Humala? Difícilmente, pero era uno de los grandes cuestionamientos en ese momento en campaña. En campaña, sí. ¿No? Bueno, hay varias cosas. ¿Qué abogado tuvo en ese instante? No recuerdo quién fue. ¿Era el señor Chejade o el señor Roy Gates en la primera instancia? Madre mía. Chejade creo que asume 2 años después, de esto es 2006. Qué historia, ¿no? Sí. Solamente para terminar, el caso de lavado de activos, entonces, ¿en qué se encuentra en este momento? Porque no tiene tampoco, digamos, impedimento de salida del país. No, está en investigación preparatoria formalizada. Hay una serie de indicios que efectivamente acreditan que habría habido un manejo irregular de patrimonio. La gran labor ahora de la Fiscalía, y por eso es que el fiscal Hamilton Castro ya asumió, es determinar si ese dinero irregularmente manejado proviene o no desde Brasil, de las compañías brasileñas. ¿Eso para qué? Para darle carácter ilícito a ese patrimonio. Bueno, ya en el Consejo de Ministros último, ¿no es cierto? Hay todo un tema ahora, doctor Salas, ¿qué opina usted? De paso le pregunto por el tema de la reforma electoral y en el marco de estas leyes, ¿no? Se prohíbe el tema de la donación, por ejemplo, de otros países a las campañas. Una reforma sumamente necesaria, no solo la prohibición de aportes de extranjeros, no solo de figuras, sino de fondo, doctor. Sino también el tema de la rendición de cuentas. O sea, se tiene que rendir el 100% de todo el dinero que ingresa. O sea, no puede haber un porcentaje de dinero cuyo origen se desconoce y es anónimo. No puede haber. Si no, vamos a seguir con los mismos problemas de siempre, aportantes anónimos fantasmas, dinero proveniente del narcotráfico, lavado de activos, y las campañas electorales son contextos de lavado de activos. Y que el delito no esté, digamos, metido en la política y en los candidatos, porque después ya vemos los resultados que pueden estar pasando, ¿no? Efectivamente, y es necesaria esta reforma, esperemos que sea materializada. Bien. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Muy amable de su parte. Además hemos tenido que esperar unos minutitos y por ello mismo le agradecemos al doctor Cristian Salas, ex procurador anticorrupción, hablándonos de estos audios que se han podido conocer hace algunos días, ¿no? 9:58 de la mañana, 2 minutos nos separan de las 10, no se nos vaya. 12 de Movistar, 14 de Claro, ahí nos encontramos.